Y disculpen que se me salió la reunión recién. Vamos a continuar entonces con la contestación de la demanda. Entonces, mi estimadísima estudiante, la contestación de la demanda es el acto procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones y defensas respecto a una demanda. Nosotros vimos una demanda en la cual el demandante, ¿cierto?, establece sus pretensiones. ¿Qué es lo que él quiere reclamar frente al tribunal para que él resuelva? Ya, para que el juez resuelva. Esto es lo contrario. En la contestación de la demanda, el demandado, después del término de emplazamiento, de la notificación de la demanda, tiene esta oportunidad de poder defenderse, de poder contestar, de poder decir si eso es verdadero y cómo lo va a solucionar, o si eso en definitiva es falso y que el tribunal decida quién tiene la razón, para que se entienda. La contestación de la demanda tiene la misma importancia para el demandado que la demanda para el demandante. Puede ser escrita o oral dependiendo del tipo de procedimiento. ¿Ya? La demanda junto con la contestación forma la cuestión controvertida, que es el asunto ya con la contestación. O sea, acuérdense que cuando yo le dije, se sube la demanda, se interpone la demanda, pasa el término de emplazamiento, se notifica, una vez que se notifica, se forma la relación laboral. ¿Ya? Y eso es lo que eh, ahí eso es lo que se entiende como la cuestión controvertida, cuando él contesta. ¿Ya? Ahí se ven los hechos pertinentes, sustanciales o controvertidos. En definitiva, si él se allana, no hay una controversia de eso. Él está aceptando lo que el demandante está imponiendo en su demanda. Pero si él se defiende señalando lo contrario, ¿cierto? De lo que señala el demandante y que él tiene pruebas para demostrar lo contrario, se forma esta controversia, como lo dice la palabra. El asunto que debe resolver el juez, ya. Lo que se expresa en ellas constituye también una limitación para el tribunal en el sentido de que solo debe referirse en su decisión a las acciones que se hacen valer en la demanda y a las excepciones que oponga al demandado. El juez no puede extenderse a otros aspectos, salvo que la ley otorgue la facultad para actuar de oficio. Ya. Entonces, ¿en qué sentido es esto? Que siempre se debe contestar. Si no se contesta una demanda, el tribunal tiende que el tribunal entiende que está en rebeldía y que contravierte de igual forma la demanda. Si yo no contesto la demanda como demandada, eh, se entiende que hay una controversia, no se entiende que se acepta. La institución de la rebeldía es, ok, yo contravierto todo lo que dice, yo niego todo lo que dice y posteriormente yo puedo no contestar después, pero puedo entrar al juicio, pero tengo que aceptar todo lo que ya está hecho anteriormente, para que se entienda eso. Nadie puede contestar como por el demandado, ya esto es lo mismo que en la demanda, nadie puede demandar por mí. Esto es unilateral, yo tengo que interponer la demanda, yo soy el que tengo que contestar la demanda como demandado ya. La contestación de la demanda reviste una importancia fundamental por cuanto determina definitivamente los hechos sobre los cuales deberá producirse la prueba y delimita el tema decidendum, ¿ya? Por esto se afirma que con la contestación de la demanda queda integrada la relación jurídica procesal. El demandado que no ha puesto excepciones previas, sino hace uso de la facultad de recusar sin causa, no puede ejercerlas posteriormente. En Chile, los requisitos de la contestación de la demanda por escrito son los siguientes. ¿Cuáles eran los requisitos de la demanda? ¿Cuáles habíamos dicho? ¿Han estudiado, han leído? Ya, porque ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Doña Sonia, doña Marcia, doña Graciela.
¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Doña Sonia, doña Esperanza, ¿está? Doña Jennifer, doña Yasmín, doña Laura, doña Paulina. Modificas. ¿Cómo? Doña Graciela, usted que tiene el micrófono encendido, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? ¿Cuáles son los que nosotros vimos? Dice que la designación del tribunal ante quien se entabla. Ya, ¿qué quiere decir eso? Lo mismo que la contestación acá que te dice que hay que mencionar el tribunal en el cual estamos trabajando. ¿O Ya, no estoy bien? ¿cierto? ¿Dónde ¿Ya? vamos a subir la demanda? ¿Dónde está, se radicó la competencia? ¿Cierto? ¿En qué localidad? ¿Cierto? ¿Qué tribunales? Eso tiene que ver con la designación del tribunal. Señalar el Sí, tribunal. sí, sí. ¿Qué más? El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representan y la naturaleza de la representación. Ya, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir dar las características de, del demandante y cómo lo relaciona aquí con la contestación, es que aquí tengo que dar también las características del demandado mío. O sea, en la demanda especifico todo lo que concierne al demandante. Y en el escrito, que sería la demanda, en la contestación especifico todo lo que concierne al demandado. Lo singularizo, ¿no? El término no lo tengo, pero no sé si me doy a entender. Claro, no, pero está súper bien, pues lo individualiza. Eso. Súper bien, ya. Después, ¿cuál es el otro requisito? Bueno, dice que el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado, que como lo mismo, la exposición clara de los hechos y fundamentos del derecho en que se apoya, la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal. Estamos hablando de la demanda. Ya. Y si eso lo trasladamos a la contestación de esta demanda, dice que hay que poner las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos del derecho en que se apoyan. Enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Es como defenderse bien, lo asimilo yo. El vicio de casación, juez, falla más de lo pedido u ultra petita, dice. Se Ya, analiza en relación a lo que se pide. Por eso hay que tener claro lo que se está pidiendo. claro. Entonces tiene que existir una proporción, ¿cierto? Con lo que se está cometiendo, con lo que se está pidiendo. Es parecido al tema de lo que era la materia penal. Si a mí me deben 5 Ya, millones, yo tengo que pedir los 5 millones, no puedo pedir más, al menos que esté pidiendo indemnización de perjuicio, ya sea por daño moral, por daño emergente, por lucro cesante, etcétera, etcétera. ¿Ya? En la ultra petita, mi estimadísima estudiante, se da en los casos que el tribunal resuelve con una pena mayor o con una sanción mayor a la que se está pidiendo. Por ejemplo, en materia civil, en juez ordinario, ¿cuál sería? Si yo estoy pidiendo al tribunal 5 millones de pesos y el tribunal en la sentencia me da 10 millones de pesos, ¿a quién le corresponde alegar la ultra petita? Al demandado, por cierto, porque a él lo está perjudicando. No puede pedir, no puede el tribunal dar más de lo que se está pidiendo. Si yo le pido 10 años de cárcel, el no tribunal no se puede dar escucha. 15. Ya, ya, doña Graciela, súper bien. Ya, entonces, después, dentro de los requisitos que nos da doña Graciela con respecto a la demanda, también tenemos los requisitos de la contestación que son parecidos, pero los requisitos de la comparación no tenemos que establecer nosotros las excepciones que se oponen a la demanda. Ya, esto es una clasificación puramente de la contestación, donde el demandado puede, ¿cierto?, tomar ciertas actitudes como defenderse o poner excepciones o en definitiva no hacer nada. Puede tener una actitud negativa o una actitud positiva en este caso, como allanarse o contestar.
Enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se someten al fallo del tribunal y el vicio de casación, que bueno, eso ya es al terminar. Entonces, él también debiese hacer las peticiones concretas y fundadas con respecto a su contestación de la demanda, que es lo que también él pide con respecto a la contestación de la demanda. Entonces, en definitiva, el contenido de la contestación de la demanda debe ir las alegaciones o defensa, deben ir las excepciones y debe ir la reconvención. Alegación o defensa. Consisten en la negación del derecho del actor. Se niega el derecho pretendido por el actor. Está la relación con las excepciones. Estas son las formulaciones del demandado de un hecho jurídico que tiene la virtud de impedir el nacimiento del derecho objeto de la acción. No toda defensa constituye una excepción. Toda excepción es una defensa. Ya. La defensa es la total negación del derecho reclamado. Niega el derecho. La excepción reconoce su existencia y solo pretende que ha caducado por un hecho independiente de su existencia y constitución. La defensa ataca el derecho mismo. La excepción es la falta de acción. La defensa se funda en el requisito del derecho que alega el actor, que debe ser conocido por el juez. En cambio, la excepción se funda en una situación de hecho que el juez desconoce. Si el demandado invoca una defensa, nada tiene que probar. Si invoca una excepción, el peso de la prueba recae sobre él. ¿Ya? Si yo me defiendo en la contestación de la demanda, el peso de la prueba sigue siendo del demandante. En cambio, si yo pongo una excepción, yo tengo que probar la excepción. Yo tengo que probar lo que estoy pidiendo. Por ejemplo, si yo pongo una excepción perentoria en la contestación de la demanda, si yo, doña Marcia, me demanda a mí por 5 millones de pesos y yo digo en una excepción perentoria que doña Marcia, yo le pagué esos 5 millones de pesos, ¿de quién es el peso de la prueba en este caso? Doña Marcia. Suyo, ¿De quién es? suyo. Mío, ¿cierto? Yo tengo que Porque, probar con el mm, comprobante, ¿cierto? De que yo a usted le ¿cómo pagué. se lo pagó? A eso se refiere con esto. ¿Ya? Entonces, tenemos las decisiones perentorias, que son las que yo les había comentado, que son las que se oponen en la contestación de la demanda, porque tenemos las excepciones dilatorias y las excepciones anómalas, que son las que se interponen antes de la contestación de la demanda en el tiempo de emplazamiento. Las perentorias Mm. se interponen en la misma contestación de la demanda. ¿Y qué es lo que hacen las perentorias? Atacan el fondo de la acción de usía, ¿ya? Se identifican con los modos de extinguir las obligaciones y no están enumeradas taxativamente. Entonces, una excepción perentoria vendría siendo como el ejemplo que yo les di recién, o en el caso de que se haya llevado a cabo una transacción o una convención o un avenimiento. En cambio, una excepción dilatoria es aquella en que yo puedo alegar, por ejemplo, la incompetencia del tribunal, en la que yo puedo alegar errores quizás en el demandado, la que yo puedo alegar errores quizás en el representante, puedo alegar errores en la misma demanda como la ineptitud del libelo, pero lo que me permite es dilatar el proceso antes de contestar, ¿me entiende? Ampliar, porque una vez que yo interpongo una excepción dilatoria, que es el tiempo antes de la contestación de la demanda, el tribunal tiene que resolver esa excepción dilatoria a través de un incidente. Ya, entonces le da el traslado al demandante para que responda a esa excepción dilatoria. Entonces se forma un incidente, se falla ese incidente y se sigue con la contestación de la demanda. Casi todas las excepciones se tramitan a través de incidentes y los incidentes son todas aquellas cuestiones accesorias al juicio, que no atacan el fondo propiamente de la pretensión, como en la excepción perentoria, que sí ataca el fondo de la pretensión, porque yo estoy diciendo, yo acá, yo pagué, estoy atacando directamente el fondo de la pretensión. Pero una excepción dilatoria no, son temas de forma, por ejemplo. Mm, ¿Ya? excepción dilatoria, excepción dilatoria. Ya. Eso es para que atiendan en el procedimiento, ¿ya? El procedimiento de que nosotros estamos viendo es un procedimiento escrito. Son pocas las veces en que se cita audiencia. ¿Cuándo se van a citar audiencia? En la mayoría, cuando es la audiencia de conciliación. Creo que es la única oral
que se lleva a la oralidad. Todas las demás tramitaciones son todas por escrito, es todo un debate por escrito. Es distinto a lo que es lo laboral, que lo que fundamenta lo laboral es la oralidad, o sea, que las audiencias se lleven siempre de la vía oral. Acá no, acá yo contesto, pero a través me da traslado el tribunal la réplica, la dúplica o las excepciones que se van formando, que se tramitan como incidentes, y todo es por escrito, todo es una conversación donde se van subiendo. ¿Y cómo vamos a ver nosotros las respuestas de tanto del juez cuando nos dé traslado o tanto de las partes de los intervinientes a través del estado diario? El estado diario nos va a señalar el movimiento de las resoluciones judiciales. Hay resoluciones judiciales que las vamos a ver más adelante, que necesariamente se tienen que notificar a través de eh, personalmente, como la demanda, ¿ya? Como una sentencia, por ejemplo, que no se notifica personalmente, pero se notifica por cédula. No siempre se van a notificar todas por el estado diario, pero el estado diario es en la regla general. Todas las resoluciones que den curso al procedimiento se van a notificar por el estado diario. Acá nos señala qué son las excepciones anómalas que están contempladas en el artículo 310, que yo se las mencioné recién. Y son las anómalas, son excepciones perentorias de prescripción. Ya como por ejemplo la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda cuando ésta se funda en un antecedente escrito. Puede oponerse en cualquier estado del juicio siempre que se aleguen por escrito antes de la citación para oír sentencia. Entonces, en primera instancia y antes de la vista de la causa en segunda instancia. Si se formulan en primera instancia después de recibida la causa prueba, se tramitarán como incidentes que pueden recibirse a prueba si el tribunal lo estima necesario y se reservará su resolución para definitiva. Si se pone antes recibida la causa prueba, se tramitan en igual forma que todas las excepciones que son a través de los incidentes, ¿ya? Y si se formulan en segunda instancia, se seguirá igual procedimiento, pero en tal caso el tribunal se pronunciará sobre ella en única instancia. ¿Qué es la cosa juzgada, mi estimadísimo estudiante? Yo creo que se las tengo que haber explicado en alguna oportunidad. Doña Marcia. Profe, ¿Mm? la cosa juzgada ¿Sí? es, es como cuando ya se interpone, vamos a decir, la demanda y está como en el proceso. Ya, pero ¿qué es la cosa juzgada en definitiva? ¿Cómo es que está en el proceso? Acuérdese que la cosa juzgada es el efecto de las sentencias judiciales. ¿Ya? Por ejemplo, si se da una sentencia y usted ya fue juzgado por Eh, un acto, pues usted ya fue condenada a pagar los 5 millones, no se le puede demandar por lo mismo, ¿ya? Entonces esa es la excepción de cosa juzgada, que usted dice, ok, me está demandando de nuevo por 5 millones y estos 5 millones yo ya fui, ya hay una sentencia que me condenó a pagar esos 5 millones. Yo no puedo demandar por lo mismo, no puedo demandar por la misma identidad de persona, identidad de cosa y ni de causa. Ya es solo una vez, podemos ser juzgados una vez por lo mismo, no dos ni tres. Y ese es el efecto de la cosa juzgada, que se extingue esa acción una vez que ya existe una condena anterior y hay una sentencia. Entonces, si a mí me está demandando lo mismo, yo tengo todo el juicio para en primera instancia, antes de que me citen la parte hoy sentencia, para yo poder oponer esa excepción de cosas juzgadas, es decir, al tribunal, ok, yo acá tengo una sentencia donde ya se me condenó a pagar esos 5 millones, yo ya los pagué, por lo tanto no me puede demandar. Y en el caso de que a mí se me haya condenado a pagar esos 5 millones, yo no los pagué, lo que tiene que hacer la contraparte es exigir el cumplimiento de la obligación, pero no interponer una nueva demanda, ¿me entiende? Y ese es el efecto de la cosa juzgada. Y la transacción es un equivalente jurisdiccional donde yo acuerdo con usted a través de una escritura pública, una notaría, a poder resolver este tema, por ejemplo, a repactar una deuda. Yo le digo, yo le voy a pagar cuotas de 500.000 pesos a usted, pero ya hay un equivalente que cumple las veces de sentencia. Ya hay un acuerdo que también ataja ahí el que me pueda demandar un tribunal. Ya. Y lo otro es el pago efectivo, que yo haya pagado el pago en dinero, por ejemplo,
cheque, etcétera, que se haya pagado, se pagó esa obligación. No puedo, me pueden condenar por algo que yo ya pagué y ahí es cuando yo demuestro con el comprobante de pago. Entonces, esas son las excepciones anómalas que se extingue la obligación, son excepciones perentorias, pero la ventaja es que yo la puedo poner en cualquier estado de juicio. ¿Pero por qué? Porque, ¿se acuerdan que vimos recién de que si yo no contesto la demanda, tengo la opción de poder entrar al juicio en cualquier oportunidad? Y ahí yo puedo entrar sin necesidad de contestar la demanda, pero puedo entrar con una excepción anómala. Puedo decir, ok, no contesté la demanda, estoy en rebeldía, pero yo pagué. No, no se debe proseguir con el tema de con el juicio. No se puede dar curso progresivo al juicio si esto ya está saldado. ¿Se entiende? Estas son las instancias, los momentos en el cual yo me enteré que tenía que contestar la demanda, que se me pasó el plazo, pero puedo entrar al juicio o no. Ahora, si yo no voy a entrar con una excepción anómala, debiese entrar a aprobar, por cierto, aprobar y aceptar todo lo obrado y aprobar que lo que se está diciendo no corresponde y que yo tenga mis propias pruebas para contradecir o contravertir la decisión del tribunal. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Después tenemos contestación ficta de la demanda y esta es la institución de la rebeldía de la parte demandada. Y después tenemos la preclusión de sus facultades por el solo ministerio de la ley. Después tenemos los efectos de la contestación ficta, perdón, que da por evacuado el trámite de la contestación y no hay allanamiento a la demanda. Los trámites en que deba intervenir el demandado rebelde se deberán declarar extinguidos en cada ocasión por el tribunal de oficio o a petición de parte. Y lo que corresponda para dar curso a los autos. El demandado no contradice los hechos, reconoce los hechos, pero desconozca el derecho ya y los atribuye a una significación jurídica distinta. El tribunal mandará citar a las partes a oír sentencia una vez evacuado el trámite de réplica. Entonces, esa, mi estimadísimos estudiantes, es la contestación de la demanda. Entonces, si nosotros hablamos de la demanda y la contestación de la demanda, necesariamente hablamos que son escritos, donde ambas partes tienen que establecer sus pretensiones. En el caso de la contestación de la demanda, puede tener una actitud negativa o una actitud positiva. Puede aceptar todo lo que dice el tribunal, lo que está diciendo la parte demandante, que es allenarse, o puede contradecir lo que dice la parte demandante, o simplemente no puede hacer nada. O bien puede defenderse, que como es la defensa, a través de las excepciones. ¿Ya? Son las excepciones perentorias que se interpone en la contestación de la demanda, pero si no contesta la demanda, también tiene las excepciones anómalas, que son las excepciones perentorias que se pueden interponer en cualquier estado del juicio. Antes de la contestación de la demanda tenemos las excepciones dilatorias, que son para dilatar, ¿cierto?, el juicio, el curso, en definitiva, del juicio. ¿Y cómo se tramitan las excepciones? A través de incidentes. Ya, eso es lo que tienen que saber de momento. ¿Tienen dudas con respecto a lo que vimos ahora, mis estimadísimas estudiantes? Sí. Ya. ¿No? ¿Entienden o no entienden? Hagan una línea de tiempo. Hagan una línea de tiempo. A mí me gustaba mucho estudiar los procedimientos con líneas de tiempo. ¿Por qué? Porque yo pongo, ¿cómo empieza el juicio ordinario? Nosotros vimos que el juicio ordinario empezaba con una medida prejudicial, ¿cierto? Que podía ser una prohibición de enajenar, o bien podía iniciar con una demanda. Y ahí sigue el procedimiento. ¿Qué sigue después? El término de emplazamiento. ¿Y qué es el término de emplazamiento? Es el tiempo, ¿cierto? El transcurso del tiempo más la contestación de la demanda. Una vez que se notifica la demanda, perdón, más la notificación, una vez que se notifica la demanda, ¿qué tiene que ser? Tiene que pasar el tiempo para que se conteste la demanda. ¿Y cuál era el plazo que tiene el demandado para contestar la demanda? Son 18 días. 18 días si es en el territorio de la jurisdicción del tribunal y 18 días más tabla si es fuera de la jurisdicción del tribunal. ¿Ya? Después contesta la demanda, después de que se contesta la demanda,
Viene la réplica, que es la réplica del demandante, viene la dúplica del demandado, viene la etapa probatoria, después de la etapa probatoria, las observaciones a la prueba y se cita a las partes oír sentencia. Ese es el proceso o la etapa procesal del juicio, ya para que la vayan armando ustedes en una línea de tiempo y se vayan ubicando. Les voy a, les voy a hacer acá un dibujito para que puedan entender el juicio ordinario a grandes rasgos ya. Ahora nosotros vamos a pasar a lo que son los escritos, pero es necesario que vayan entendiendo el proceso, la línea de tiempo en sí, para que se vayan ordenando. Tampoco se lo van a aprender al tiro, porque yo me demoré 6 años en aprenderme toda esta cuestión, pero lo que ustedes tienen que entender es lo de afuera, por cierto. No se les puede pasar un plazo para subir la contestación de la demanda. ¿Me entienden? Eso es lo importante que ustedes tienen que saber, entonces tienen que saber cuál es el plazo. Este es el juicio ordinario, lo que nosotros vemos en lo civil, ya, pero todos los juicios son distintos. El juicio de sumario tiene menos tiempo, se tramita de una forma, son distintas las etapas procesales. El juicio ejecutivo también tiene otra forma de tramitación. Este es el juicio general que se ve más por los abogados, cuando ustedes sean asistentes de abogado. Esta es la regla general en definitiva de los juicios, para que se entienda. Voy acá a abrir el... Profe, ¿y cuáles eran los plazos de la contestación, perdón? No de la contestación, sino que el término de emplazamiento son 18 días, porque en el apunte está malo. Son 18 días dentro del territorio jurisdiccional, o sea, dentro del lugar donde está ubicado el tribunal, y 18 más tablas fuera de, por ejemplo, en otra ciudad. Y la tabla la da la corte, ya, cada 5 años se modifica ese plazo. Pero eso lo ven los abogados, esas tablas se publican. Y ahí se le suman a esos 18 días según los días que diga la tabla. Por ejemplo, la tabla puede decir 5 días más, y usted ahí le suma los 18 más los 5 días para poder contestar cuando usted viva fuera del territorio del tribunal, jurisdiccional del tribunal. Les voy a compartir aquí el PowerPoint para más o menos ubicarlo en la línea de tiempo. Tranan, tranan. Vayan avisándome si pueden ver acá la pantalla. Ustedes me van a avisar. ¿La pueden ver? Sí, profe, se ve. Ya miren, acá tenemos el juicio ordinario, ¿cierto? Por ejemplo, los juicios nosotros habíamos hablado de la clasificación de la competencia, que los juicios eran de mayor cuantía, de mínima cuantía, de mayor cuantía. Este es el de mayor cuantía, porque los otros tienen tramitación también distinta. Ya. Tenemos juicio ordinario acá. ¿Cómo inicia entonces el juicio ordinario? ¿Cómo inicia? ¿Cómo habíamos dicho que iniciaba? Vayan ustedes ahí soplándome para ver si van entendiendo. Con la demanda, profe. Ya, ¿y con quién más podía iniciar el juicio ordinario? Con las medidas. ¿Las medidas cautelares? Claro, pero se llaman Ah, prejudiciales. las medidas prejudiciales. Claro. Entonces inicia por las medidas prejudiciales. Por eso la palabra dice prejudicial. Y lo importante de lo prejudicial es querer asegurar el resultado del juicio. Que haya un temor en la demora, que haya un temor de que se vaya a entorpecer el juicio. O también puede iniciar por una demanda. Entonces después seguimos la línea de tiempo.
aquí. Miren, así me gusta a mí, así estudian, para que se les haga más fácil. Después viene, aquí viene, nosotros presentamos la demanda, ¿cierto? O la medida prejudicial. ¿Qué pasa? Yo la subo al Poder Judicial, como lo habíamos dicho anteriormente. Y mi estimadísima estudiante, viene aquí la resolución del tribunal. Una vez que yo presento la demanda con todos los requisitos del 254 y todos los requisitos que nosotros vimos que debe contener la demanda, él da la resolución al tribunal. Y el tribunal da el traslado. Y acá el tribunal dice que se acoge la demanda traslado para que la otra parte pueda notificar, para que se pueda notificar esta demanda y para que se pueda contestar por la otra parte, para que la otra parte tome conocimiento de la parte demandada. Entonces, aquí viene la primera resolución del tribunal. Resolución que acoge y da traslado. Ya, eso va aquí. Una vez que se acoge y da traslado, empieza aquí lo que es el término de emplazamiento. ¿Y qué es el término de emplazamiento? Habíamos dicho, son dos palabras clave aquí. El transcurso del tiempo, ¿cierto? Porque es el plazo que se debe contar para que nosotros podamos notificar. Y el plazo que se debe contar para que la otra persona también pueda contestar la demanda. Entonces el término de emplazamiento es el plazo y la notificación válida de la demanda. ¿Por qué se dice válida de la demanda? ¿Por qué? Porque la notificación yo les había dicho que tenía que ser personal. La primera notificación de la primera gestión que se realiza ante el tribunal se notifica de forma personal. Entonces aquí la notificación, vamos a ver las notificaciones más adelante, es la notificación personal. Y aquí este término de emplazamiento son 18 días dentro del territorio jurisdiccional y 18 días más tabla, que yo les había explicado que la tabla la da el tribunal, la corte, y que son tiempos, plazos fijos que duran más o menos, se cambian cada 5 años. Más tabla. Fuera del territorio jurisdiccional. ¿Qué se entiende por territorio jurisdiccional? En el tribunal o en el lugar donde se hizo la demanda. Perfecto, ¿cierto? El lugar donde se hace la demanda, ese es el territorio jurisdiccional. Donde está ubicado el tribunal, ¿cierto? Y fuera del territorio jurisdiccional es cuando se vive fuera del tribunal, del territorio del tribunal, por ejemplo, en otra ciudad. Entonces tenemos como inicia la demanda a través de una demanda, como inicia el procedimiento ordinario a través de una demanda o una medida prejudicial. Después de que presumimos la demanda, viene la primera resolución del tribunal, ya que acoge la demanda y da traslado. La primera resolución del tribunal puede decir que no acoja la demanda porque es incompetente, por ejemplo, que se tiene que interponer en el tribunal competente. Por ejemplo, si yo subí la demanda y el tribunal es laboral y la demanda era de familia, obviamente el tribunal no me va a dar lugar a la demanda, me va a decir que no se da lugar por incompetente. Por ejemplo, si yo me equivoco en un nombre de la demanda, el tribunal me va a decir previo proveer, cumple lo ordenado, que es cambiar el nombre, ¿me entiendes? Si hay un error en el RUT, si hay un error en la dirección, si hay un error en un plazo o en una ley, el tribunal me lo va a señalar. Pero la regla general es que el tribunal nos dé lugar en la primera resolución de la demanda y nos dé traslado para que empiece a correr este término de emplazamiento y nosotros podamos, ¿cierto?, notificar al demandado esta demanda y él empiece el juicio, pues se forme la relación laboral. Entonces, nosotros tenemos el término de emplazamiento que significa todo esto que nosotros pusimos acá y después seguimos con el transcurso del juicio. Y aquí vamos a poner la notificación. Notificamos nosotros la demanda.
la notificamos. Y aquí vamos a poner la contestación. Entonces, ¿cómo es la actitud del demandado frente a la contestación? ¿Puede siempre contestar o no puede, o no es necesario que conteste? ¿Qué pasaba con lo que vimos recién nosotros con respecto a la contestación de la demanda? Podía contestar, ¿cierto? Podía tener una actitud negativa o una actitud positiva. La actitud negativa es que él se pueda defender o pueda poner excepciones, por ejemplo, o que simplemente no diga nada, ¿ya? Y ahí va a depender. Por ejemplo, en la contestación nosotros dijimos que aquí se ponían las excepciones perentorias. ¿Cuáles eran las excepciones perentorias? Las que extinguen el juicio, la obligación. Por ejemplo, aquí van los comprobantes de pago, por ejemplo, la transacción, la cosa juzgada, etc. Y aquí en esta etapa nosotros ponemos las excepciones dilatorias. Por ejemplo, las incompetencias del tribunal, la ineptitud del libero, que son los errores que hay en la demanda, por ejemplo, y todo eso, excepciones dilatorias. Y aquí en esta misma etapa yo puedo interponer las excepciones anómalas, que dijimos que eran las excepciones perentorias, ¿cierto? Que pueden ir en cualquier etapa del juicio. Las dilatorias van solamente en esta etapa del juicio, aquí, en el término de emplazamiento, antes de la contestación de la demanda. Yo interpongo una excepción dilatoria, yo no puedo contestar la demanda porque estoy aceptando la demanda, que va con errores. Y yo no, pues tengo que atajar ese error antes a través de una excepción dilatoria. Por ejemplo, si yo me opongo a que el tribunal es incompetente y yo contesto la demanda, voy a radicar la competencia de esa demanda en este tribunal. ¿Me entienden? Si yo interpuse una demanda laboral, por ejemplo, se interpuso una demanda laboral y me notificaron a mí y resulta que no es competente este tribunal de donde se interpuso esta demanda, porque debía ser, por ejemplo, en el domicilio de donde está la empresa, por ejemplo, y yo contesto, estoy entendiendo que acepto esta competencia. Porque acuérdense que la competencia del tribunal en cuanto al territorio tiene varios factores, por ejemplo, puede ser dependiendo el tipo de materia, por ejemplo, ¿cierto? Que nosotros dijimos que en materia laboral podía ser en el domicilio del demandante, en el domicilio del demandado, o bien en la ciudad donde está ubicada la casa matriz o la empresa. Entonces, si no hay coherencia con ese territorio, mi oportunidad para yo alegar esa incompetencia es aquí, en el término de emplazamiento. Ahí yo me tengo que quejar sobre todas esas cosas, por eso se llaman excepciones dilatorias. No atacan el fondo de la acción, no ataca lo que yo estoy pidiendo en la pretensión de la demanda, lo que ataca es errores de forma en la demanda. Entonces, esta va a ir acá, en el término de emplazamiento. Y las excepciones anómalas, que son las excepciones perentorias, que extinguen la obligación, yo las puedo interponer aquí perfectamente antes de contestar la demanda. Puedo decir, ok, no voy a contestar la demanda, pero voy a poner esta excepción. Y esto va dentro de toda la etapa del juicio, hasta antes que me citen las partes a oír sentencia. Dígame, doña Marcela. Profe, por ejemplo, mi papá hace tiempo tiene una demanda contra la empresa que a él lo había contratado. Y que sea como, y la empresa como prestaba servicios, era como contratista, a mi papi le trabajaba el contratista, como el empleador general aquí, la otra empresa quería cambiarle el lugar, el juzgado. Claro, ahí estaba alegando, ¿cierto?, la incompetencia, po. Y el abogado de mi papá le dijo que no y se la denegaron, así que tiene que ser aquí donde vivimos. Porque él la quería tirar, ellos la querían tirar como para otro, para donde ellos tienen como la empresa, en Santiago. Y no la aceptaron, así que tiene que ser acá donde, en Peñaflor. Claro. Ve que ahí esa es una excepción dilatoria, ¿ya? Porque antes de contestar ellos la demanda, ¿cierto? Alegaron que el territorio donde se había interpuesto la demanda era incompetente, no correspondía. ¿Ya? Entonces ahí, claro, se forma un plazo para que ellos puedan resolver el tribunal esa decisión dilatoria a través de un incidente, que es una cuestión accesoria al juicio.
Es un mini juicio, por decirlo así, pero no tiene que ver con el proceso general, no tiene que ver con las etapas procesales. Esta etapa procesal no va a cambiar nunca, siempre va a iniciar de esta forma, siempre va a haber el término de emplazamiento, siempre viene la etapa de contestación. Esto es lo que pasa en todos los procedimientos, en el procedimiento ejecutivo, en el procedimiento monitorio, etcétera. Pero lo que cambian son los plazos y la oposición de las excepciones de los distintos procedimientos. El que estamos viendo nosotros es el ordinario. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos viendo el ejecutivo, acá no se pueden oponer excepciones dilatorias. Todas las excepciones dilatorias, perentorias y anómalas se ponen todas en la contestación de la demanda, pero porque no existe contestación de la demanda en el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo usted opone una excepción y eso es lo que reemplaza la contestación. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que ir distinguiendo cuáles son las etapas procesales de cada procedimiento. Por eso es importante identificar el procedimiento, porque si yo no sé en qué procedimiento estoy demandando, se me van a pasar los plazos para contestar la demanda y para seguir el transcurso del juicio, ¿cierto? No voy a saber a dónde estoy parado, no voy a saber cuántos días tengo para notificar, no voy a saber cuántos días tengo para contestar. No, pues esto está determinado anticipadamente en los tipos de procedimiento y los plazos. Después que nosotros contestamos la demanda y oponemos las excepciones, podemos contestar la demanda, ponemos oponer excepciones, o simplemente podemos no hacer, defendernos, allanarnos, o simplemente no hacer nada. Esas son las actitudes que puede hacer el demandado. No simplemente puede contestar la demanda, se puede allanar a la demanda, se puede poner una demanda reconvencional. ¿Saben cuál es la demanda reconvencional? O no hacer nada, que es la rebeldía. ¿Saben cuál es la demanda reconvencional? Es la demanda del demandado. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de la contrademanda, pero no se llama contrademanda. Esta es la etapa de la contestación. Yo interpuse la demanda, pasa el término de emplazamiento, se contesta la demanda, yo contesto la demanda y aparte de contestar la demanda, hago una demanda reconvencional. Demando al demandante por la misma pretensión, por supuesto, no puede cambiar la pretensión, no puede ser, no lo puedo demandar por un acto que sea distinto, por un asunto distinto a lo que se está conociendo, ¿ya? Por ejemplo, una forma súper común de demandas reconvencional. ¿Ustedes conocen las demandas de prescripción extintiva cuando nosotros demandamos a las municipalidades para que se extinga el pago de las patentes de los vehículos? Nosotros tenemos 3 años para que se prescriban esas patentes de los vehículos. Una vez que se pasan los 3 años de la prescripción, por ejemplo, yo voy a prescribir el año 2018, 19, 20, por ejemplo, el 21 y 22 todavía no pasan los 3 años de la prescripción porque estamos en el 2025. ¿Qué va a hacer la municipalidad? Me va a demandar, cuando conteste esa demanda, me va a demandar reconvencionalmente y me va a decir, ok, se prescribe en el año 2018, 19, 20, pero lo obligo a pagar el 20, 21, 20, el 21, 22, 23, 24, 25, ¿me entienden? Lo demanda porque usted tiene que pagar sí o sí eso. Entonces, a usted al demandarlo por esos años restantes que no se está prescribiendo, lo obliga a que usted no puede demandar la prescripción de nuevo porque tiene la excepción de cosas juzgadas. Entonces usted lo limita y usted tiene que pagar sí o sí. No va a poder demandar de nuevo la extinción de la prescripción. La prescripción de la acción, perdón. ¿Se entiende? Esa es la demanda reconvencional. Por ejemplo, otro caso, me demandan por el divorcio, mi esposo a mí, y yo contesto la demanda y yo pongo ¿cómo se llama la que cuando la compensación económica? ¿Me entienden? Ahí yo le estoy aceptando el divorcio y aparte lo estoy demandando reconvencionalmente por la compensación económica. Cuando soy demandada yo, si soy demandante yo o interpongo la demanda de divorcio, más la recompensación económica en un otro sí. Pero si ellos me están demandando a mí de divorcio y yo soy la que tengo que contestar la demanda, contrademando, o que no se llama contrademanda, se llama demanda reconvencional, acepto el divorcio o contesto la demanda de divorcio y aparte demando reconvencionalmente la compensación económica. ¿Ya? O simplemente no puedo hacer nada, que es como lo habíamos dicho nosotros. Y allanarse es aceptar lo que me está diciendo la pretensión y doy una solución. Después de esta etapa de la contestación, viene una etapa procesal o un trámite esencial que es el llamado a conciliación.
Los juicios cortos no tienen el llamado a conciliación, solamente lo tienen los juicios largos, pero la mayoría lo tienen los laborales, los ordinarios, pero por ejemplo, los ejecutivos no tienen el llamado a conciliación. Los sumarios no lo tienen tampoco, ¿ya? Pero acá sí está el llamado a conciliación. ¿Y cuál es la conciliación? Es el llamado obligatorio, es una audiencia donde el tribunal opone bases de arreglo. El tribunal dice, ok, se pueden arreglar de cierta manera y ellos pueden aceptar o no pueden aceptar, ¿me entienden? Si no aceptan, sigue. Y aquí viene la etapa probatoria. Después de la etapa probatoria, aquí se interponen todas las pruebas. Todas las pruebas. Después de aquí de la contestación, por ejemplo, aquí viene una etapa que es la que yo les decía a ustedes, que es la réplica y la dúplica. En esta parte es réplica. Por ejemplo, ¿cómo sería este juego aquí? Si yo te puse la demanda, ¿cierto? Como demandante, pasó el término de planteamiento, me contestó la demanda. Y yo como demandante tengo que replicar lo que dice el demandado, por lo que puso en la contestación. Entonces yo respondo la contestación de la demanda con las observaciones. Se subió ese escrito de la réplica con mis observaciones como demandante, porque yo tengo que decir lo que está diciendo la contestación no es de verdad y tengo que probar que eso no es verdad. Entonces, esta es la réplica del demandante que se oponen las excepciones o se ponen las observaciones de la contestación. Y después viene la dúplica de esto que yo subí, de lo que contestó el demandante, de las observaciones que dio de la contestación, tiene que duplicarlo el demandado. ¿Me entiendes? Y la dúplica del demandado es que él tiene que observar lo que éste dijo aquí de las observaciones de acá, ¿me entiendes? Entonces es como un debate. Y esa es la réplica, la dúplica y lo que se da. Se demanda, se contesta, se replica, que se observa la contestación, y se duplica, que es la observación a la observación de la contestación. ¿Se entienden o no? Siempre es un debate. Doña Sonia me dijo esto, yo le respondo lo que dijo doña Sonia. Eso es. Y doña Y Sonia todo posteriormente me va a responder lo que dije yo. Entonces constantemente te van a ir interponiendo observaciones de lo que se está diciendo hasta que llegue la etapa probatoria. ¿Se entiende? Profe, todo eso es por todo escrito, se va subiendo, tú escribes, o sea, eh, el demandado dice, el demandante contesta y todo eso va escrito, ¿cierto? Todo eso se va subiendo. En este juicio que nosotros estamos viendo ahora, en este procedimiento, sí, es escrito. Si esto hubiese sido laboral, se objeta, se da traslado, pero para objetar lo que está diciendo. ¿Me entienden, no? Ah, En los juicios de familia, penales, los orales se objeta, no se replica, se objeta. Objeción, su señoría, lo que está diciendo no es así por tal razón, ¿me entiende? Eso así se ve en la oralidad, pero así se ve en lo escrito. Se sube las réplicas, se sube la díplica y es todo por escrito. Hasta que viene el llamado a conciliación y hasta que no se llega a acuerdo, se pasa a la etapa probatoria. Y aquí vienen los plazos para presentar la prueba documental, la prueba instrumental, la prueba de perito, la testigo. Ya todos con sus respectivos plazos, ¿cierto? Y ahí, de acuerdo a lo que se dice en la prueba, presenta la prueba al demandante, después el demandado, el juez evalúa las pruebas, de cuál tiene más sentido y más lógica de acuerdo a todo lo que conoció en el juicio, y ahí recién resuelve, va a citar a las partes a oír sentencia, ¿ya? Pero hay una parte donde hay observaciones a la prueba que no es obligatorio, se da solamente cuando el juez quedó con alguna duda sobre una prueba. Por ejemplo, doña Sonia es una prueba testimonial. Fue a dar su declaración al tribunal. El juez quedó con dudas con respecto a esa declaración y pide observaciones a la prueba, a la parte demandante, por ejemplo, si fue de la demandante la doña Sonia. Y doña Sonia tiene que ir de nuevo y tiene que señalar su declaración y el juez salir de esa duda. Y esas son las etapas de las observaciones a la prueba. ¿Ya? Solamente cuando el juez tiene alguna duda sobre una prueba
se va a dar esa etapa. Si no hay observaciones a la prueba, si todos los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, al juez ya tiene clara cuál va a ser su decisión, en la sentencia no se requiere esas observaciones a la prueba y se cita a las partes a oír sentencia en tal día. Y citar a las partes a oír sentencia, en definitiva, también es una tramitación solamente, porque después la sentencia se sube por escrito y se notifica por cédula. Pero ese es el juicio propiamente tal ordinario. Entonces, por ejemplo, tenemos la etapa probatoria, observaciones a la prueba, y después tenemos que se cita a las partes a oír sentencia. Dentro de esto igual hay más detalles, ¿ya? Hay más detalles, pero esto es la estructura, esto es los esqueletos, así se ve el juicio. Y después sigue la sentencia. Sentencia. Se notifica la sentencia por cédula una vez que la dicta el tribunal, y aquí, mi estimadísima estudiante, es donde hay que estar pendiente de los recursos. Se dicta la sentencia por parte del tribunal, y si esta sentencia causa un agravio a doña Sonia, que ella es la demandada, o la demandante, da lo mismo, porque aquí si yo demando, yo soy demandante, yo necesariamente no voy a ganar, pues yo tengo que probar que lo que estoy diciendo en juicio es verdad, pues, ¿me entiende? Por eso se da un juicio. Yo tengo que decirle al tribunal que yo tengo la razón, y cómo lo señalo a través de las etapas procesales, a través de la prueba. ¿Cómo tengo yo para justificar lo que yo estoy diciendo? ¿Base a qué me estoy fundamentando? Entonces, de acuerdo a la sentencia, siempre hay un plazo de 10 días para interponer los recursos. Yo no puedo pasarme de ese plazo, porque si no se va a entender que yo renuncié al plazo de interponer recursos, o sea, de que otro tribunal superior conozca y en definitiva lo que se decidió por el tribunal que conoció el asunto controvertido, pues, ¿me entienden? Por eso es que cuando los abogados apuran los juicios, cuando necesitan, por ejemplo, notificar el divorcio, inscribirlo en el registro civil, cuando están apurados, por ejemplo, quieren postular, no sé, a un subsidio habitacional, el tribunal, el abogado sube que necesitan que la sentencia quede firme y ejecutoriada y que renuncie a todos los plazos legales. Y que son todos los plazos para poder, ¿cierto?, interponer cualquier otro recurso. A eso se refiere. Ya dentro de los recursos tenemos obviamente el recurso de apelación, que es el que nosotros vamos a ver. ¿Se entiende, mis estimadísimas estudiantes? Eso es en grandes rasgos lo que es la etapa procesal en el juicio. Entonces, después de la sentencia, se notifica y recursos. ¿Se entiende? ¿Entienden más o menos o no entienden nada? ¿Entienden la estructura? ¿Más o menos la familiarizan con los... Sí, ¿Ustedes, profe, se entiende. ustedes han tenido algún juicio alguna vez propio? No. Ya, pero así funciona este juicio, que es el que nosotros tenemos en el apunte, que es el procedimiento ordinario. Profe, yo lo entiendo de la siguiente manera. Es lo mismo que un juicio oral, pero este es por escrito. ¿Sí? La diferencia es que el juicio oral usted la van a citar. Todo esto va a pasar, pero en audiencias, no por escrito. Esto, por Ya. ejemplo, la prueba usted la tiene que subir por escrita. Este es uno de los más fáciles. Uno siempre tiene que empezar por esto, pues si no le gusta la oralidad, cuando uno empieza por este, siempre que va a ir manejando la etapa procesal sin hablar, solamente escribiendo, ¿me entiende? Pero si usted Ujú. va a un juicio oral, todo esto pasa
En la oralidad, en la audiencia. Usted le En dice, la hora, usted va a una audiencia, ¿cierto?, de preparación y después viene la audiencia de juicio, ¿cierto? En las audiencias laborales siempre es así y en la audiencia de familia siempre la citan a dos audiencias a ustedes. Y todo esto pasa ya, por la audiencia. A veces las contestaciones incluso pueden ser hasta orales. ya. Ahora me queda un poco más claro. Por ejemplo, Gracias, profesora. si hubiese sido un juicio oral por ejemplo, un juicio de familia, nosotros interponemos la demanda, ¿cierto?, de divorcio, por ejemplo, en la antigua, por ejemplo, en un divorcio culposo, pongámosle color, por infidelidad, golpe y un montón de cosas. Usted sube la demanda a familia, se la redacta el abogado, pasa el término de emplazamiento, usted tiene que pagar la notificación para que poner en conocimiento al demandado, por cierto, a su ex. Su demandado tiene que contestar, pero esta contestación él la puede hacer por escrito o la puede hacer en la audiencia preparatoria, porque aquí usted tiene, en vez de un llamado a conciliación, usted tiene una primera audiencia, donde ustedes ofrecen la prueba que van a interponer y cuentan los hechos de la contestación de la demanda, la prueba, y aquí pueden llegar a un acuerdo incluso. Si ustedes acá no llegan a un acuerdo, ustedes le van a citar a una audiencia de juicio. Y ahí el juez va a resolver inmediatamente. Y si no resuelve inmediatamente, lo va a resolver a los 10 días después. ¿Me entiende? Pero son dos audiencias nomás. Por eso es que son más cortos, o sea, duran un año. Este juicio civil puede durar 5 años, 10 años, 15 años si yo no subo lo escrito, pues, ¿me entiende? Mm, Porque estos son más a claro. petición de parte. Por eso el abogado dice, no, y yo estoy viendo el tema de mi terreno hace 15 años, es por esto, porque si yo no le doy movimiento subiendo lo escrito, ahí queda, pues, archivado. Se En queda cambio, los paralizado. juicios orales no, pues tienen un plazo. Usted tiene que ir a una audiencia y si no va, se la van a volver a reprogramar o a reagendar y ahí usted ofrece todo. Usted, el abogado ya va aquí con la estrategia procesal lista. Ya sabe usted ahí lo que va a pasar, ya sabe lo que va a decir el demandante, ya sabe lo que va a decir el demandado y es todo. Ahí se van a objetar las pruebas, decir se objeta, señoría, la prueba no sé, por ilícita, por sobreabundante, por reiterativa, ¿me entienden, no? Pero todo eso pasa en la primera audiencia y después la audiencia de juicio y después se cita a las partes a oír sentencia. Y es más corto. Y ese mismo procedimiento es en lo laboral. Y el mismo procedimiento parecido es en el juicio oral, que nosotros vimos también en el curso anterior. ¿Se acuerda que pasamos primero una etapa por el juzgado de garantía, la formalización era oral de la investigación, la acusación también, y etcétera, etcétera? Pero todo esto que nosotros vimos aquí, como les digo, pasa pero de forma oral. ¿Se entiende ahora? Sí, profesora. Audiencia de sí, sí. Ya, nos vamos a dar un break, son las 8:15 y vamos a continuar porque tenemos que terminar con el apunte hoy día. Pero nosotros en el curso de asistente jurídico tenemos un ramo de procesal. Yo le estoy pasando este detalle porque la estoy adelantando a lo que vamos a ver en asistente jurídico. ¿Ya? Por eso le estoy pasando este detalle más de altura de mira de lo que es el procedimiento completo, no por etapas, para que ustedes vean dónde se ponen todos estos escritos. Porque todo esto es escrito, ya menos la audiencia de conciliación que es la única oral, pero puede ir o no ir, o sea, es obligatoria, pero si usted no va a ninguna de las partes, por ejemplo, se entiende que usted no va a llegar a un acuerdo, no quiere, pues, ¿me entiende? Doña Marcela, Dos cosas, profe. Una, sí. yo voy a acompañar a mi papá al juicio el 9 de junio para puro saber qué es lo que pasa. Vaya, vaya, los juicios Sí, son públicos, los juicios laborales, yo siempre fui a muchas es laboral, audiencias, el juicio laboral, así que. Y lo otro, profe, ¿por qué todavía no está disponible la nota de la última prueba? porque creo que hay errores en esa prueba, entonces la voy a revisar bien, Salía lo que es la demanda y claro. porque había dicho, lo que más voy a preguntar es, eh, uy, se me olvidó ahora, y lo estudié. No, lo que Ejecutor pasa es que efectivo. yo La tengo, posesión la dejé efectiva. para el último, la voy a revisar ahora, pero creo que la prueba estaban cambiadas. Creo que la prueba Ah, que les correspondía ahora estaba antes que la otra. Estoy ya. segura que Creo pasó que sí, eso. porque como era demanda y usted había pasado el mismo martes demanda, no estaba la clase disponible en la tarde. Claro, pero por eso no la he revisado ya, porque se las voy a revisar bien, voy a ver qué pasó
Y ahí les voy a dar una opción. Voy a ver si es que están cambiadas las pruebas o yo me equivoqué en subirlas. ¿Ya? Ya, ya, profe. Pero mañana van a estar disponibles en sistema. Ya. Ya, démonos un break y continuamos con el resto de la materia. Si no entienden algo de esto, me avisan, po, porque acá si yo se los mando no lo van a entender los que no entran a clase, solamente los que están en clase lo van a entender. Profe, consulta, ¿nos quedan más pruebas de este Esta, por la módulo? última. Ya, ¿Ya? ya, profe. Ya, nos ¿Esta vemos cuándo en 15 sería? minutos. Profe, Sorry. Dígame, eh, estoy aquí ¿esta todavía. cuándo sería esta prueba? Hoy día estamos a jueves, el martes. Y ahí terminamos con el asistente de abogado. Y ahí tengo que dejar listo toda la asistencia, todas las notas, habilitar las pruebas recuperativas el mismo día martes, ¿ya? De martes a jueves va a quedar disponible esta última prueba. Vamos a seguir el mismo sistema. Entonces el próximo martes. Así es, ahí vamos a abrir todas las pruebas recuperativas también de todos los alumnos que deben. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Bueno, nos vemos en 15 Gracias, minutitos. profesora. ¿Ya? Chao.
¿Ya están? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ya, entonces vamos a continuar. Entonces, ya viendo lo que es el juicio de recién, ¿cierto? El juicio ordinario, viendo las etapas procesales con altura de mira, ¿cierto? Mirando el procedimiento de arriba, vamos ahora ya a entrar de lleno en lo que son los escritos propiamente tales. Los escritos la mayoría del tiempo dan curso progresivo a los autos, dan curso progresivo al procedimiento, al juicio, para que siga adelante, ¿ya? Y se pueden hacer varias cosas con los escritos, peticiones, observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son los escritos? Los escritos son documentos que se presentan en cualquier tribunal para realizar peticiones al juez. Cuando hablamos de cualquier tribunal, nos referimos al tribunal que está conociendo nuestra causa. Tenemos el estado diario, por ejemplo, que son el listado de las resoluciones que se dictaron en un determinado día en el tribunal y que se publica en la secretaría de este o en un lugar visible. La base de los escritos son peticiones que las partes hacen al juez en cualquier etapa del juicio para dar movimientos a las causas, o bien son peticiones para corregir errores u omisiones en los escritos o demandas presentadas para dar movimientos a las causas, y esto se ven a través del estado diario que emite el tribunal. Entonces, el estado diario es una forma de notificación de los escritos. ¿Ya? Yo desde ese momento que se aparece en el estado diario el escrito o la respuesta del escrito que yo subí o la respuesta que dio el tribunal a través de una resolución, desde ahí se entiende que yo estoy notificado y hay que estar muy atento al estado diario porque muchas veces son con plazo. El tribunal tiene 3 días para corregir tal situación, tiene 3 días para responder a dar observaciones a tal escrito, ¿me entiende? Entonces es súper importante el estado diario. No sé si ustedes en caso de familia cuando han solicitado liquidaciones de deuda, les aparece en el escrito, en el estado diario, que tiene 3 días para objetar la liquidación, ¿cierto? Esto es lo mismo, así es el funcionamiento. Entonces nos dice acá que, por ejemplo, en una causa de alimentos se presentó una demanda la cual lleva omisiones en cuanto a la individualización de la parte demandante. No obstante, el tribunal solicita se aclare dicha omisión. Se toma conocimiento de las solicitudes o movimientos en las causas a través del estado diario. Se envían las resoluciones al correo electrónico o bien se revisan en la plataforma judicial. Esta solicitud de aclarar es mediante un previo a proveer, donde el tribunal solicita que se aclare el nombre de la parte demandante. La forma de responder de la parte demandante será con un escrito que se llama cumple el ordenado, donde señala lo pedido por el tribunal. En derecho, todos los escritos tienen un nombre, como acá la forma que tiene el tribunal de solicitarme a mí que corrija un error que lleva la demanda se llama previo a proveer. Y el escrito que yo voy a subir con la corrección del nombre se llama cumple lo ordenado. Hay escrito solicitud que indica y otros escritos más. O sea, todos tienen un nombre distinto dependiendo de la naturaleza de lo que se está pidiendo, así como el escrito de contestación de la demanda, así como el escrito de demanda propiamente tal, ¿ya? La contestación de la demanda y todos los escritos que den movimiento a la causa se presentan en la plataforma judicial virtual de la misma forma en que se sube la demanda. Y este es un formato de cumple ordenado. El cumple ordenado es la respuesta que yo estoy dando sobre una petición por parte del tribunal. Usted tiene que hacer tal cosa y yo estoy cumpliendo lo ordenado, por eso se llama así. Y acá tengo yo en la suma
tengo el nombre, ¿cierto?, del escrito, cumple ordenado, y acá tengo la individualización del tribunal, señor juez de letra del primer juzgado de familia San Felipe. Nombre del abogado, Sergio Candia Ortiz, por el Banco Estado, en autos caratulado, Banco Estado con Núñez, que es la individualización del juicio, del procedimiento, los intervinientes del procedimiento. Causa rol número 2490 al 2015, juicio familia a Usía, que es su señoría, respetuosamente digo, que venga a cumplir lo ordenado por su señoría en resolución de fecha 15 de julio del año en curso, ¿ya? Y acá él señala qué foja es la que se está corrigiendo, ¿ya? En el sentido de aclarar el nombre de la parte demandante Juanito Pérez X. Por tanto, ruego a Usía tener por cumplido lo ordenado y proveer derechamente la demanda. Entonces, por ejemplo, aquí está corrigiendo errores que tenía la demanda en cuanto al nombre. Es un escrito que todos llevan el mismo formato, o sea, eso es lo bueno del derecho igual, que todos tienen la misma forma de poder responder los escritos. Entonces, si nosotros buscamos las bases jurisprudenciales, tipos de juicio, tipos de demanda de tal cosa, se pueden copiar y después las podemos modificar según nuestro interés y según nuestro caso. Pero la mayoría tienen la misma estructura, a eso es lo que voy. Después tenemos la estructura del juicio ordinario que nosotros ya lo vimos. Ya esto yo se los pasé recién. Que tenemos el inicio, medida prejudicial o demanda, ya, periodo de discusión, demanda, traslado, notificación al demandado, término de emplazamiento, contestación, rebeldía, traslado, réplica, traslado, dúplica, que es lo que le expliqué recién, pero se lo expliqué de otra forma porque sé que esto no lo vaya a entender. Después tenemos los hechos pertinentes y controvertidos sustanciales, si los hay. Tenemos el periodo de conciliación, citación a oír sentencia, observaciones a la prueba y el periodo de sentencia, ya que eso yo se lo expliqué. Y acá vienen los recursos, una vez que nosotros dijimos que se dictaba la sentencia por parte del tribunal, tenemos 10 días nosotros para poner recursos. Si nosotros no queremos poner recursos y queremos que esa sentencia quede firme y ejecutoriada, para nosotros poder proseguir con lo que señala la decisión del tribunal, necesitamos renunciar a la interposición de los recursos, renunciar a los plazos procesales. Y después, si no renunciamos a esos plazos, tenemos el plazo de 10 días para poder interponer un recurso que vendría siendo en este caso el de apelación, para poder solicitar al Tribunal Superior que modifique lo dicho por el Tribunal Inferior. ¿Por qué? Porque la decisión que dio el Tribunal Inferior me causa un agravio. Siempre tiene que causarme un agravio. Ese es el fundamento, el objetivo del recurso de apelación. Me tiene que causar un perjuicio a mí esa decisión que tomó el tribunal. Entonces, ¿qué son los recursos? Son actos jurídicos procesales de parte o de quien tenga legitimación para actuar mediante cual impugna una resolución judicial. Entonces, el recurso impugna la decisión que dio el tribunal anteriormente. Impugna eso, lo que busca es la modificación, ¿ya? Dentro del mismo proceso que se pronunció solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su pronunciamiento. Este es un tipo de definición, pero ustedes perfectamente pueden decir es un medio de impugnación sobre una resolución judicial, y eso es en definitiva, ¿ya? Recursos según el tipo de resoluciones. Entonces, tenemos nosotros las resoluciones judiciales que son las que emanan por el tribunal. En los juicios, lo que se ven son resoluciones judiciales. ¿Y cómo vamos a impugnar dichas resoluciones judiciales? Por ejemplo, si tenemos una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria, lo que procede es el recurso de apelación y de casación, ¿ya? Los recursos de reposiciones se interponen durante el proceso del juicio. El recurso de apelación siempre va a la sentencia, siempre a la definitiva o a las interlocutorias, pero siempre cuando se tome una decisión que a mí me causa un agravio, ahí va el recurso de apelación. En cambio, el recurso de reposición puede ir por cualquier otra decisión que a mí no me gustó, por ejemplo, del tribunal, pero dentro de la etapa procesal. Ya. Por ejemplo, en materia civil tenemos solo el recurso de apelación, en materia penal tenemos el recurso de reposición, sentencia interlocutoria que pone en término al juicio, ¿ya? Pero tenemos en la apelación y el de nulidad también. Autos y decretos, reposición y excepcionalmente la apelación, ya en algunos casos. Después también tenemos lo que es el recurso de aclaración, rectificación y enmienda. Este es un recurso súper sencillo porque lo que busca es reparar lo que se señaló la sentencia, pero no reparar, por ejemplo, el fondo de la decisión, sino que errores. Por ejemplo, se reparan
aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar omisiones, llenar los vacíos de la sentencia o rectificar errores de copia, por ejemplo, de referencia o de cálculos numéricos. Pero, en definitiva, lo que corrige no es el fondo, sino que solamente errores. Por ejemplo, me equivoqué en la fecha, tendría que la sentencia venir con fecha 29 de mayo del 2025 y el juez le puso la fecha el 20 de mayo de 2025. ¿Y por qué es importante corregir la fecha? Porque si hubiese sido el 20 y yo quiero apelar a esa sentencia, ya hubiese pasado el plazo de los 10 días, pues me entienden, entonces por eso es importante. ¿Cuándo procede este recurso? Se puede hacer de dos formas. El juez puede él mismo darse cuenta que cometió un error, por ejemplo, en la fecha, y él mismo tiene 5 días para poder aclarar la fecha de esa sentencia. O bien lo puede hacer la misma parte. Doña Esperanza, si vio que la sentencia tiene una fecha que está equivocada, que está mala, o la forma de cómo se escribió el nombre, ella también lo puede hacer. ¿Ya? Y en ese caso no hay plazo para pedir que se corrija, por ejemplo, el nombre, pero para pedir que se corrija un plazo súper importante, o sea, una fecha, ¿por qué? Porque procede después los recursos, ¿por cierto? Tramitación y efectos. Debe ser interpuesto ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Ya puede resolverse de plano o previo traslado a la contraparte y el tribunal se encuentra facultado para suspender o no los trámites del juicio. Entonces aquí va a depender de qué tanto sea, cuál sea el error de forma, ¿cierto? Acuérdense que esto no afecta el fondo, estos son errores sencillos, error de un cálculo, error de un nombre, error de una fecha. No tiene que ver con cambiar la decisión del tribunal, entonces tampoco es un juicio, es una resolución que necesariamente debiese suspender un plazo o debiese suspenderse para los plazos para poder resolverlo, o sea, ¿me entienden? Al menos que esto me vaya a perjudicar, como les dije anteriormente, para interponer un recurso de apelación, porque si está corriendo un plazo con la fecha 20 de mayo y tengo 10 días para interponer el recurso de apelación, claramente ahí va a suspender el procedimiento, pues va a paralizar el término de los 10 días hasta que se corrija la fecha, se notifique con la fecha que va a estar bien y yo poder apelar a esa sentencia. ¿Ya? Después tenemos lo que es el recurso de reposición. Este recurso va a autos y decretos y también es lo mismo, es un medio de impugnación las resoluciones judiciales, ¿ya? Y siempre va a ser lo mismo y también va a causar un agravio, ¿ya? Y también lo pide la parte a quien le afecta, solo que este va dentro del proceso del juicio. Tiene distintas características, es un recurso que es ordinario, es un recurso de retractación, es un recurso no devolutivo, emana de las facultades jurisdiccionales y procede contra autos y decretos. Y excepcionalmente va a proceder en contra de las sentencias interlocutorias. Cuando hablamos de autos y decretos son aquello que le da movimiento al juicio, ya le da curso progresivo al juicio. A eso se refiere ya. Y tenemos dos tipos de recursos de reposición. Tenemos el ordinario y el extraordinario. Ya, y aquí va a depender siempre del sentido de lo que yo voy a impugnar, de lo que yo quiero pedir al tribunal que modifique. Y por ejemplo, ahí está el especial. Cada recurso tiene distintos días para interponerse. Por ejemplo, el recurso ordinario tiene 5 días para interponerse. El recurso especial tiene 3 días para interponerse. Entonces es súper importante la fecha de las notificaciones, ya, de las resoluciones judiciales. Y fijarse bien si nosotros estamos en un juicio, interpusimos un recurso, fijarse bien en las resoluciones que van a dictar, pues para darle movimiento al juicio. Porque si perdimos los plazos, estamos fritos, tenemos que acatar lo que el tribunal nos está diciendo. Entonces ya dijimos que procede en contra de autos y decretos y excepcionalmente entre sentencias interlocutorias. ¿Quiénes son los titulares del recurso de reposición? Lo puede interponer perfectamente el demandante, lo puede interponer perfectamente el demandado y lo puede interponer perfectamente un tercero interesado. Plazo para su interposición, ya lo dijimos que si es ordinario 5 días, el extraordinario no tiene un plazo y el especial 3 días. ¿Y cómo se deduce este recurso? Esto se sube por escrito, se indica la resolución que se desea impugnar y se tienen que establecer los fundamentos de hecho y de derecho. Tramitación de la reposición ordinaria puede ser de plano, que no suspende otros plazos, y la otra ordinaria no señala tramitación, pero se tramitan a través de los incidentes ya.
Pero cuando hablamos que se tramita un recurso de plano, hablamos que el tribunal quiere él mismo modificar o impugnar una resolución, ¿ya? Pero para que ustedes entiendan el recurso de reposición, por ejemplo, si el tribunal, esto se impugnan las resoluciones del tribunal. Por ejemplo, si el tribunal sacó una prueba por improcedente, yo voy a reponer lo que me está señalando el tribunal. Le voy a decir por qué yo estimo que esa prueba sí debiese ir y que no me la debiese sacar él del juego del juicio, ¿me entiendes? Entonces yo estoy reponiendo esa resolución. El tribunal perfectamente me puede responder a ese recurso de reposición y me puede decir, no, se decide la misma la decisión que yo obtuve de que la prueba no procede no va por improcedente. Ya, pero se resuelven las decisiones del tribunal durante el juicio, para que se entienda bien. ¿Y cuál es el fallo del recurso? Por ejemplo, si yo interpongo recurso de reposición sobre la resolución de la prueba, puede que se acoja el recurso o puede que se rechace el recurso, ¿ya? Y el recurso de reposición sirve mucho para preparar los recursos después de casación en la forma. Entonces, siempre nosotros tenemos que, si estamos en desacuerdo con errores, por ejemplo, en las resoluciones judiciales, debiésemos ir preparando el recurso a través de una reposición o de una apelación. Y después tenemos el recurso de apelación, que es el recurso más conocido. ¿Qué es lo que es? En términos generales, el recurso de apelación es un recurso, es un medio para impugnar las resoluciones judiciales dictadas por un juez que no consideramos justas, ¿ya? Y que produce cuando una de las partes de un litigio no se encuentra conforme con la decisión de un tribunal o de un juez. Ante tal situación de desacuerdo, se decide apelar a un órgano superior para que revise el posible fallo y en caso de que se encuentre algo por subsanar, se encargará una nueva citación judicial para esperar otra sentencia. El recurso de apelación ha de presentarse de acuerdo a unos plazos, que ya le había dicho ya. Con respecto a la jurisdicción civil, el plazo para interponer un recurso de apelación vendría siendo de 20 días. Y debemos poner las alegaciones en las que basamos la impugnación. No debemos olvidar la citación claramente de la resolución a la que estamos apelando. ¿Ya? ¿Cuántos recursos de apelaciones se ganan? Ya, esta es como una consideración general. En cuanto a las posibilidades de ganar un recurso de apelación, las cifras no son muy alentadoras. Ya se estima que 8 de cada 10 recursos no prosperan en los tribunales. ¿A qué quiere decir eso? Que nosotros estamos pidiendo que se revoque o que se modifique una resolución que dictó el tribunal inferior, por ejemplo, el que dictó la sentencia, si a mí me causó un agravio y yo perdí el juicio y le estoy pidiendo a la Corte de Apelaciones que revoque esa decisión del tribunal inferior, me dice acá las estadísticas que no siempre es favorable, que no siempre se gana, que 8 de cada 10 recursos interpuestos no prosperan, los dan no al lugar. La Corte, en definitiva, confirma el fallo anterior, para que se entienda, ¿ya? Pero eso es en cuanto de los recursos. Bueno, los recursos siempre tienen efecto, que es el efecto suspensivo del recurso y el efecto devolutivo. Pero ¿qué tiene que ver con los efectos de los recursos? Por ejemplo, si yo tengo una sentencia donde doña Esperanza ganó el juicio y le tengo que devolver 5 millones de pesos, pero yo estoy apelando a esa sentencia donde me condenan a pagar los 5 millones de pesos, se suspende ese juicio en el primera instancia, o sea, doña Esperanza no va a poder solicitar el cumplimiento forzado de esa obligación, de esa sentencia, no va a poder decir, ok, exijo el cumplimiento para que ella me pague a mí. Eso se paraliza ahí hasta que la Corte de Apelaciones resuelva el recurso. Ya, a eso es lo que se entiende y lo devuelva. Una vez que decida la Corte de Apelaciones, da un nuevo fallo o confirma el fallo anterior y ese expediente se devuelve con esa sentencia o esa resolución que emana de la Corte y ahí recién se procede y se sigue. Porque imagínense si a mí me condenaron a 5 millones de pesos y resulta que yo gano un recurso de apelación y no se paralizó el de primera instancia, el de inferior, y a mí me obligaron a pagar.
me va a causar un agravio. ¿Quién me va a devolver esa plata después? Vamos a tener que volver todo anterior, ¿cierto? Hacia atrás. Entonces, por eso es importante que se suspenda el procedimiento hasta que esté conociendo la Corte y la Corte decida qué es lo que va a pasar. Si se exige el cumplimiento, si se confirma la misma sentencia o en definitiva, si se revoca, pues, si se cambia la decisión. ¿Se entiende? Señorita, Dígame, quisiera comentar algo dígame, con respecto a la apelación. dígame. Yo un tiempo atrás tomé la concesión de un colegio para dar almuerzos, 10 años atrás, y lo hice con facturas de persona natural. Tuve 3 años y en el contrato decía que con 2 meses me debían dar el finiquito, o sea, y no lo hicieron como con 2 semanas. Y igual fui a juicio y el resultado fue que no daba lugar lo que yo estaba pidiendo de indemnización porque no me hicieron ningún daño. Eso es lo que dijeron, por decir la gente, los jueces. Y apelé. Y con tan buena instancia de que después como de 3 meses se dio vuelta la esta y dijeron que sí, que efectivamente me habían causado daño. Entonces era como con la instancia de que hablaba usted de que era poco, el porcentaje era bajo. Claro, claro, Eh, ¿cierto? en- Ahí va el comentario de que salió en este cuaderno, salió algo que había vivido yo en mi vida. Eso es todo, disculpe. No, por su gracia. Gracias por poder compartir también, para que las compañeras también más o menos entiendan cómo procede, porque es mejor que en ejemplo. ¿Ya? Así que gracias. Ya. ¿Cuánto tiempo tarda en resolverse un recurso de apelación? Entonces, el recurso de apelación yo lo interpongo ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, ¿ya? Yo ahí, y ello, el tribunal que dictó la sentencia, lo eleva y lo envía al a la Corte de Apelaciones para que conozca esa sentencia y pueda decidir si se confirma o se revoca la decisión del tribunal, ¿ya? Así procede, así se interpone. Yo no lo interpongo en la Corte de Apelaciones, pero cuando está el mismo tribunal que conoce y ahí lo eleva. Por eso se dice que es el superior y el inferior. El inferior es el que conoció y el superior es la Corte de Apelaciones, ya que va a conocer después del recurso, sobre el recurso. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora? Se demora más o menos, aquí dice que se demora de 10 días, ¿ya? Desde la terminación de la vista. Bueno, los recursos, la Corte de Apelaciones se tramitan previa vista de la causa, de plano, dependiendo siempre de las importancias que tenga cada recurso. Miren, aquí nos dicen cuál es la diferencia entre el recurso de apelación y el de casación. Los recursos de casación casi siempre son recursos de nulidad. Los recursos de apelación vienen el hecho y el derecho. ¿Ya? El recurso de casación siempre va a haber el derecho, no ven el hecho. Entonces, existen algunas diferencias entre ambos recursos, dada su naturaleza y su excepcionalidad, y de presentar un recurso ante el órgano de justicia de mayor importancia jerárquica. Entonces, por un lado, en el recurso de apelación se pueden revisar el derecho y los hechos de un juicio. O sea, la ley y el hecho, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, lo, yo estoy demandando un complemento de contrato y me va a revisar el incumplimiento, el hecho de porque yo no pagué la historia, más el derecho, que en este caso vendría siendo, no sé, por la ley de los contratos, por ejemplo. Por un lado, en el recurso de apelación se pueden revisar el derecho y los hechos de un juicio, siendo constitutiva de instancia, ¿ya? ¿Por qué de instancia? Porque se sube. Primera, única instancia, primera instancia, y la primera instancia siempre es la que se sube, la que procede recurso de apelación. La única instancia no procede recurso de apelación. Eso es lo que se entiende así. Además, mientras que el recurso de apelación es un recurso judicial que es ordinario, el de casación es un recurso extraordinario. Y esta es su segunda diferencia, pues mientras que la apelación permite que se revise por una instancia superior cuestiones que son de hecho y de derecho, el recurso de casación solo permite revisar las cuestiones sobre el derecho aplicable, que eso también ya se los dije. En la apelación se dicta una segunda sentencia, mientras que en la casación la sentencia recurrida se anula. Entonces, lo que yo busco con la apelación es modificar o revocar una sentencia. Con lo que yo busco con la apelación no es que cambie la decisión de lo que dijo el tribunal inferior, sino que es que se anule lo que señaló el tribunal inferior. Total, es más drástico, ¿ya? Por eso hay que ver el derecho, porque hay errores en cuanto
a la ley que se está aplicando, para que se entienda bien. Y después nos vamos a lo que son las unidades 3, que es la gestión judicial. Y aquí vamos a ver lo que también ya vimos, que son las notificaciones judiciales. Vamos a ver la notificación por estado diario, la notificación por cédula, la notificación personal. Entonces, ¿qué son las notificaciones judiciales? En todo juicio hay una relación procesal entre juez, entre demandante y demandado. Las partes se comunican con el juez a través de las presentaciones que se hacen por medio de los escritos. ¿Ya? Y las resoluciones judiciales, en definitiva, estudiantes, es lo que pone en conocimiento a la persona sobre ciertas tramitaciones que se están haciendo en su contra. Yo, cuando notifico la demanda, cuando quiero poner en conocimiento al demandado que hay una demanda en su contra, que hay una protección en su contra y él se tiene que defender. Si no tiene conocimiento de eso, no, es imposible que proceda al juicio. Porque ¿cómo se va a defender? ¿Cómo se va a debatir? No, no va a haber una controversia, ¿me entienden? En cuanto a los aspectos generales, tenemos lo que es la definición de notificaciones, que es un acto procesal que tiene por objeto comunicar a las partes las resoluciones que un juez ha dictado en un juicio. Ya, eso es lo principal. La regulación que están en los artículos del 38 al 58. Requisitos generales de las notificaciones que no requiere consentimiento del notificado. O sea, si yo voy a notificar voy a notificar al demandado de la demanda, él no tiene que aceptar esa notificación, yo se la paso nomás al receptor judicial. Y aquí no pasa nada, él no tiene nada que decir, ay, aquí yo no acepto, como el TikTok, ¿me entienden? Él está en su casa o no está en su casa, etcétera. Y se le entrega, se le pone en conocimiento, no se le pregunta si él va a aceptar seguir un juicio o no, a eso es lo que se refiere. Toda notificación dice aquí que debe cumplir con los requisitos de toda actuación judicial, toda notificación debe ser practicada en días y horas hábiles, las normas que regulan la notificación están en el 629 hasta el artículo 31, debe quedar constancia en el expediente de la notificación. Entonces, cada vez que nosotros, ¿quién hace las notificaciones judiciales? ¿Quién es el encargado? El receptor judicial. Ya de las notificaciones que debiesen ser personales, debiesen ser por cédula. ¿Ya? Pero las otras notificaciones que son por el estado diario las hace el tribunal, pues el tribunal es la que notifica de esa forma. Aquí tenemos notificaciones personales. ¿Ya? ¿Qué debe quedar constancia de una notificación? La notificación personal es en persona, valga la redundancia. Yo voy a la casa de doña Margarita y le entrego la copia de la demanda y le comunico que tiene cierto plazo para que pueda contestar la demanda, ¿me entienden? Esa es la notificación personal, la que el receptor va y yo firmo como demandado que yo recibí esa notificación personal y que yo estoy en conocimiento de eso y desde ahí empieza a correr el plazo para que él pueda contestar. Que la notificación sea suscrita por el notificado y el ministro de fe, que es el receptor judicial. Si el notificado no quiere firmar, deberá quedar constancia de ello en el proceso. La certificación deberá contar con fecha, hora, lugar en que fue realizada la notificación o la búsqueda, y en caso de que la notificación fuera realizada personalmente, deberá el ministro de fe precisar la forma en que tomó conocimiento de la identidad del notificado. Entonces, así se ve la notificación personal. Esto es un estampado que se llama, o la certificación, y esto se sube al Poder Judicial, se deja constancia de que el tal día se fue al lugar, que se encontró a la persona, a tal hora, que la persona firmó, etcétera, etcétera. Se deja el precio que se cobró por esa notificación y se deja, esta es la constancia de lo que pasó, ¿ya? Después tenemos la notificación por cédula, que la notificación por cédula también se ve reflejada así. También se deja la constancia de lo que se dice, los están señalando. La diferencia de la notificación personal que la por cédula, que se deja, la por cédula nomás, se deja en el lugar del trabajo, se tira por abajo de la puerta, ¿me entienden? No necesita de que esa persona firme. Solamente debe ir la copia de lo que yo estoy notificando, por ejemplo, la copia de la sentencia, y debe ir señalado de una forma clara y entendible lo que yo quiero poner en conocimiento al demandado o al demandante, por ejemplo, en este caso, si fuese una notificación de una sentencia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice en la nota, si no hay nadie en el domicilio, se deja la cédula clavada o sujeta a la puerta de entrada o se lanza nomás hacia adentro de la casa, local u oficina. La resolución debe transcribirse íntegra desde la ciudad sede del tribunal hasta el nombre del juez que la
pidió y del secretario del tribunal, ¿ya? Y aquí dice que en la práctica se da fotocopia de todo lo que yo quiero notificar. Y la importancia que permiten materializar el principio de bilateralidad de la audiencia. O sea, yo al momento de poner en conocimiento a la otra parte le doy el chance para que se pueda defender, pues ahí está la bilateralidad de la audiencia. La notificación de una sentencia definitiva interlocutoria produce el deshacimiento del tribunal, ya en virtud del cual el tribunal que dictó se ve impedido alterarla, modificarla con posterioridad. Ya el deshacimiento del tribunal también es un efecto de la sentencia, donde el tribunal no puede modificar una sentencia después que sea notificado. A eso es. No puede cambiar la decisión. A eso se refiere. Permite que las resoluciones judiciales produzcan efectos. No obstante, esta regla general admite excepciones, ¿ya? En el caso de las medidas precautorias. Tratándose de resoluciones de deserción por la no comparecencia del apelante, no se hace parte en segunda instancia, la deserción no será, ya, pero eso no es tan importante, y eso tampoco lo voy a preguntar lo que es la deserción, así que no lo estudien esa parte. Y por ejemplo, aquí tenemos una resolución que no se notifica. Fojas 18, la fecha, el número en palabra, nomenclatura, juzgado, ordena despachar mandamiento, juzgado civil de Santiago, causa rol C8340-2009, a la carátula Yancado con Brito. Santiago, 4 de agosto de 2009, a lo principal despáchese, al primero otro sí, tercero otro sí, téngase presente, al segundo otro sí, como se pide. Y así es lo que se ve como una resolución que se va a notificar. Y esto es lo que se está notificando. Mandamiento. Este es el mandamiento de ejecución de embargo con el tema de los juicios ejecutivos. Ya, para que ustedes después lo lean en su casa. ¿Cómo se clasifican las notificaciones judiciales? Tenemos en atención a la regulación, ¿cierto? Las que son reguladas por el CPC, el Código de Procedimiento Civil. Tenemos la notificación personal, la notificación especial del artículo 44, la notificación por cédula, por estado diario, notificaciones por aviso, la notificación tácita, la notificación filtrada. La notificación tácita es aquella notificación que cuando a mí, antes de que me notifiquen personalmente el receptor, yo voy y cometo tomo la mala decisión de ir al tribunal y decir, oiga, ¿sabe qué? Supe que mi vecina me contó que mi Juanito Pérez me había demandado. ¿Y qué hace el tribunal? Aprovecha de notificarlo ahí mismo, a usted, y no lo notifican personalmente. Entonces, no tienen que ir a preguntar jamás sobre si lo demandaron o no, tienen que esperar que lo notifique el tribunal. Porque como les digo, si ustedes van, lo van a notificar. Tenemos notificaciones según su forma, notificación personal, notificación especial del 44, por la cédula también, por el estado diario y el aviso en los diarios. También la tasa, la ficta y la especial. La notificación por estado diario es la que nosotros dijimos que nos aparece, ¿cierto?, en la página del Poder Judicial, que eso ya lo vimos. La notificación por los diarios, siempre cuando queremos que otras personas se enteren de lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, el cambio de nombre. Yo lo publico en el diario oficial, pongo en conocimiento a todo Chile de que yo me cambié el nombre. Ya es para que sea oponible a terceras personas. Por ejemplo, cuando son muchos los demandados y la notificación personal me cuesta 40.000 pesos para cada uno, yo lo puedo hacer por aviso del diario de la comuna, ¿me entienden? Y los pongo en conocimiento a todos de que hay una demanda en su contra. En ese caso se permitiría. Cuando quiero notificar, no sé, por buscar a una muerte presunta, a un sujeto que se desapareció, y también tengo que publicar en los diarios también la notificación y también en el estado diario, en el oficial. Tenemos notificaciones según su finalidad, que está la notificación por citación, ya que se pide a una persona que vaya, que concurra al tribunal, notificación por emplazamiento, notificación por requerimiento, notificaciones propiamente tal. Y acá tenemos ya el detalle de lo que son las notificaciones personales. ¿Qué es una notificación personal? ¿Ya? Y aquí ya nosotros ya dijimos que es la que se entrega el receptor judicial personalmente la copia de la demanda al demandado. Y acá ustedes tienen figuras de cuáles son las notificaciones judiciales. Ya tienen todo lo que es la persona, cuándo se practica, que debe practicarse los días hábiles para notificar, en hora hábil para notificar,
que debe ser en lugar de libre acceso al público, debe ser en su morada o lugar donde pernocta el notificado. Ya aquí me da unos plazos en que el receptor judicial me tiene que notificar que son de 6 a 22 horas, ¿sí? De la mañana, sí, pues, hasta las 10 de la noche. Lugar donde ejerzo mi profesión o industria, desde las 6 hasta las 22 horas igual. En el recinto privado del ministro de Fe, también de las 6 a las 22 horas. Si me notifican personalmente la Secretaría del Tribunal, yo tengo horario de oficina, si se dan cuenta aquí, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Edificio donde funciona el tribunal, cualquier día hábil entre las 8 hasta las 20 horas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede notificar, practicar? Solo para los casos de mayor trascendencia, la notificación a la parte persona a quien le vaya a afectar el resultado de la resolución notificada, etcétera, etcétera. Pero eso es la notificación personal en grandes rasgos, eso es lo que me interesa que ustedes sepan, eso es lo que me voy a preguntar en definitiva. ¿Quién tiene dudas con la notificación personal? Después tenemos la notificación especial del 44, que esta es la personal subsidiaria que se llama. ¿Y qué es lo que es? Es una notificación procedente cuando el notificado no es sabido en su morada ni en el lugar donde ejerce su industria, profesión u oficio, y es la notificación personal sustituida o subsidiaria, ¿ya? Y para que proceda esta notificación, para reemplazar en este caso la notificación personal, tiene que cumplir 3 requisitos. Tiene que haber búsqueda, por ejemplo, 2 búsquedas en distintos días, y nosotros si no lo encontramos, se pide autorización al juez para notificarlo subsidiariamente, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero notificar la demanda a doña Esperanza, la tengo que notificar personalmente, ¿cierto? Y doña Esperanza van 2 veces al domicilio en 2 horas distintas y no está, y yo necesito seguir adelante con el juicio, se autoriza para que se notifique por el artículo 44. Y aquí tienen una idea de estampa, de estampado de cómo procede. ¿Ya? Y ahí están todos los detalles de la notificación. Voy solamente de señas. Después tenemos lo que son las resoluciones judiciales y las sentencias. ¿Qué son las resoluciones judiciales? El acto jurídico procesal que emana de los tribunales de justicia y mediante el cual dan curso al procedimiento. Resoluciones judiciales, todos los escritos que nosotros vamos a subir al tribunal, todo eso tiene el carácter de resolución judicial, ¿ya? Clasificaciones, tenemos según las nacionalidades del tribunal que las dicta, tenemos las resoluciones nacionales y las extranjeras, y según las naturalezas tenemos las resoluciones contenciosas y no contenciosas. Cuando dijimos contenciosas son aquellas que hay un conflicto, hay un litigio. Yo demando a doña Esperanza porque me debe, hay una controversia, y las no contenciosas es con la que no produce esa controversia. Yo quiero cambiarme el nombre, yo hago una solicitud, es unilateral, yo no hay un conflicto jurídico. Después tenemos lo que son las sentencias firmes o ejecutoriadas, que son súper importantes, estas las del artículo 174. ¿Ya? Y se entenderá firme o ejecutoria de una resolución desde que se haya notificado a las partes y si no procede recurso alguno en contra de ella. Esto es lo que ya le da el fin a la sentencia. O sea, desde ese momento queda firme, ya no se puede hacer nada, desde ahí producen los efectos de la sentencia misma. Es, por ejemplo, la sentencia de divorcio. Una vez que está firme y ejecutoriada, ya no se puede modificar ni se pueden oponer recursos, y hasta ahí murió la sentencia. Yo tengo que proceder a inscribir el divorcio nomás en el registro civil. Eso es lo que quiere decir. Ya tienen dudas, después tenemos lo que son las sentencias que causan ejecutoria, ya que son aquellas resoluciones judiciales que pueden cumplirse no obstante existir recursos pendientes en su contra, por ejemplo, cuando se concede un recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. Después tenemos las sentencias que son de término, que en algunas disposiciones se alude a una sentencia de término, pero el Código de Procedimiento Civil nos señala que debe entenderse por este tipo de resoluciones judiciales. Y las sentencias de término son solamente las que se ven en única instancia, las que no se pueden apelar ya. Esa es la diferencia. Y tenemos la clasificación también en cuanto a su contenido, que tenemos las sentencias de condena, las sentencias constitutivas y las sentencias declarativas también. Tenemos las sentencias según su naturaleza jurídica, y tenemos la sentencia definitiva, la sentencia interlocutoria, los autos, los decretos, las providencias. Y ya vimos lo que son las sentencias definitivas. Las sentencias interlocutorias son aquellas que fallan incidentes, estableciendo derechos permanentes en favor de las partes,
Y tenemos de 2 grados, las que establecen derechos permanentes a favor de las partes y la que resuelve sobre algún trámite que sirven de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva. Y los autos son aquellos que recaen sobre incidente, pero que son los autos todo aquello que da movimiento al juicio ya. Se dice auto. ¿Ustedes han escuchado la palabra autos en el tribunal o resoluciones que les aparezcan autos? ¿Están? Bueno, cuando les aparezca la palabra autos, no son autos, no son autitos, son tipos de resoluciones judiciales. Después tenemos formas de las resoluciones judiciales, tenemos que deben cumplir con requisitos comunes como lugar, la fecha, debe ir la firma del juez, debe ir la autorización del secretario, debe ir el rol y debe ir la cuantía del procedimiento. ¿Y cuáles son los efectos de las resoluciones judiciales? Tenemos el deshacimiento del tribunal, que es aquel efecto que produce la sentencia definitiva o interlocutoria en virtud de la cual, una vez que se han sido notificadas, que es lo que le explicaba recién, no puede ser modificada ni alterada de manera alguna por el tribunal. Y el otro efecto de las resoluciones judiciales vendrían siendo la cosa juzgada, que ustedes ya saben lo que es. Y esa es la materia. Esa es la materia que entra en toda la evaluación. El día martes vamos a hacer un repaso de la materia y de las 2 evaluaciones que estamos pendientes. De la 1 y la 2 que está con problemas. Pero lo vamos a dejar resuelto el día martes. ¿Ya tienen dudas con respecto a la materia o a los contenidos de las evaluaciones? Profe, pero no entiendo. O sea, ¿va a Pero no ser la entiende. prueba el día martes? Sí, pues. Si son Ah, clase, una prueba. pero las 2 pruebas, ¿o no? Yo voy a Porque revisar la otra prueba y ahí les voy a decir qué es lo que pasó. Vamos a ya. hablar de las 2 evaluaciones. Y lo que va a entrar en la prueba del día martes, todo el apunte entonces. No, pues no es todo el apunte, pues. Es la unidad 2 y 3. Ya, profe. ¿Ya? Lo que es demandas, escritos, recursos, notificaciones judiciales y resoluciones y sentencias. Eso es lo que entra en la prueba. ¿Ya tienen más dudas? ¿No? Ya, entonces estamos listos. Que estén muy bien, abríguense. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, profe, que esté bien. Chao, igual a ustedes. Gracias. Chao. Buenas noches, profe. Chao, compañeros. Buenas noches. Chao, Dios. Buenas noches. Buenas noches a todos.